Shabbat Shalom, mis hermanos, el Eterno les bendiga en este Yom de Shabbat, de descanso, de reposo, donde Él lo apartó, lo bendijo, lo santificó para hacer estudio, para dedicarnos al ministerio del Eterno, ¿no? Seguimos obrando, como bien dijo el Mashiach. Mi padre aún en este día trabaja, ¿no? Trabaja, pero de manera ministerial, tratando su propio nombre, ¿no? O haciendo que los hombres pongan su nombre en alto, como es en este caso. Buscamos de él y de cada enseñanza para crecer, ¿no? En el conocimiento de él. Todo se tiene que deber en torno a él. Entonces estamos aquí reunidos una vez más para un nuevo estudio de este libro segundo de Shmuel, en un pasaje muy muy interesante, muy bueno, muy lindo, que vale la pena estudiarlo, ¿no? Venimos de hacer un estudio en el Shabbat anterior y la última parte de este que hemos estudiado, que hemos podido ver, es el capítulo 12, donde habla de la amonestación que se le da al Melech David, ¿no? Con respecto a esa unión o conexión que tuvo con Betsabé y el pecado que acarrió, y también para toda su descendencia. Entonces aquí vemos el desenlace. Vamos a entrar a ver el desenlace de esa consecuencia por parte de este profeta, ¿no? Natán, que le dijo que la espada no se apartará de la casa, de su familia, de su prole, de su generación. Y aquí vemos este pasaje, el pasaje del capítulo del Perek 13 de Segunda de Shmuel, y el 14 inclusive, nos va a mostrar no el Melech David actuando, sino lo que sucede, ¿no? En la historia de sus hijos. Es tremendo ver también este contexto que nos habla también de la historia, que nos habla también de un reino, ¿no? De este rey, este Melech David, que estuvo bajo su reinado a las 12 tribus de Israel, ¿no? Que es, digamos, una manera de ver el reinado mesiánico también en esta tierra, donde él juzga, donde él también gobierna, donde, bueno, vemos ciertas características del Melech David ya reinando, pero también su familia, el contexto o el contorno con el cual él se rodea, ¿no? Este Melech David, y vemos sus hijos, ¿no? Que son de diferentes madres. En este caso vamos a ver en el Perek 13, este hijo que se llama Amnón también tiene una cierta inclinación al mal, según el judío lo ve así, y el Mashiach también nos dice y nos aclara que esas tendencias siempre salen de nuestro corazón. Entonces vemos a este hijo del rey David, Amnón. Amnón tiene un deseo inmoral con su hermanastra, sería, ¿no? Y esta hermanastra sería hermana, tanto de padre y madre, de Absalón, ¿no? Este otro hijo de David, el cual la escritura describe como muy hermoso, no hay, digamos, imperfección en él, o sea, tremendo lo que dice el rey Absalón. Lo que estuve viendo también, y vamos a verlo también según los estudios de nuestros hermanos, si es que llegamos al Perek 14, que de hecho vamos a llegar a la primera parte. No vamos a mencionar lo que el rey Absalón después subleva con su padre, ¿no? El Melech David, pero sí vamos a ver, digamos, esta característica que la escritura describe de este príncipe, hijo del Melech David, Absalón. Pero tremendo la enseñanza. No quiero adelantarme, tampoco quiero llevar multiplicidad del estudio, ¿no? Vamos a continuar. Mi hermano Edward, si usted está preparado y desea continuar, puede hacerlo, mi hermano. Le cedemos micro y escuchamos atentos. Amén, que el Eterno les bendiga. Vamos a hacer un breve resumen, ¿verdad?, de todo esto que nosotros tenemos aquí en esta porción en cuanto al luto de David. Desde el 34 al 39 dice, más o menos dice así, rápidamente lo repasamos, dice: y Absalón huyó. Entre tanto, alzando sus ojos, el joven que estaba de atalaya miró, y he aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas, del lado del monte. Y dijo Jonadab al rey: he aquí los hijos del rey que vienen. Es así como tu siervo ha dicho. Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron, y alzando su voz lloraron. Y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grande lamento. Mas Absalón huyó
y se fue a Tamai, hijo de Amiud, rey de Geser. Y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Jesús y estuvo allí 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Entonces ya vemos aquí, terminando esta narrativa, ¿verdad?, de Absalón. Y nosotros, yo sé que ya lo han dicho, ya lo saben, pero el nombre, ¿verdad?, de Absalón significa padre de paz. Entonces, nosotros vemos que irónicamente, este Absalón provoca violencia, provoca este enfrentamiento. Entonces, nosotros podemos ver aquí que a pesar de que el nombre de Absalón significa eso, vemos todo lo contrario. Entonces, a veces nosotros tenemos que también entender que no solo el nombre, ¿verdad?, o la apariencia de algo demuestra o refleja lo que realmente hay en el corazón. Y esto era lo que pasaba con este Absalón. Él no manifestaba lo que su nombre, su carácter determinaba o su apariencia, porque nosotros vemos que él era el más apuesto de todos sus hijos y era el que las personas veían como un fuerte sucesor. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, Jesús, al lugar donde se fue, Jesús significa puente o conexión. Entonces, Absalón huye hacia allá porque Absalón estaba en una transición, estaba en un puente entre volver a David o perderse más. Y vemos cómo él escogió, ¿verdad?, irse. Él escogió el exilio. Él escogió eso, el exilio. Entonces, estaba en esa encrucijada. Entonces, nosotros podemos ver que Absalón actúa como un vengador. Ya que nosotros conocemos la historia, entonces nosotros podemos ver el final trágico de esto, que Absalón, él surge como ese vengador de lo que le pasó a su hermana, pero su justicia toma el lugar de juez y verdugo, porque él ejecuta la sentencia que ya él había terminado en su corazón. Entonces, que él huya, eso simboliza que lo que ocurre cuando nosotros tomamos la justicia por nuestras manos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que terminamos huyendo, no en paz. Cuando nosotros no afrontamos las consecuencias o nosotros tomamos decisiones precipitadas, no dejándole las cosas en manos del Señor en cuanto a la justicia, nosotros tomamos malas decisiones y eso nos hace a nosotros que no tengamos paz. No tengamos paz ni con Dios ni con los hombres, ¿verdad? Entonces Absalón representa a ese hombre, ¿verdad? A ese hombre que no confía en el juicio divino y busca resolver con violencia lo que nuestro Padre Celestial habría juzgado en su tiempo. Y eso es lo que representa a Absalón, esa persona incrédula, esa persona que no cree, que no confía en que Dios puede tomar las cosas por sus manos, en que no confía en que Dios tiene todo en sus manos, que Dios, cuando dice la Escritura que Él es vengador y Él hace la justicia, Él practica la justicia, ¿verdad?, a su tiempo, que dejemos la
la venganza es de Él. Él representa eso, ese tipo de personas que no confían en que el Señor pueda tomar cartas en el asunto cuando nos hacen injusticia. Entonces, no estamos diciendo que Él no fue lastimado, Él fue muy lastimado, pero que nosotros seamos lastimados en algún momento no quiere decir que nosotros tengamos la justicia en nuestras manos. Si nosotros somos realmente creyentes, no podemos actuar como actúa este mundo, que toma la venganza en sus manos, que no se queda con una mejilla golpeada, sino que Él tiene que devolver el maltrato. Entonces, la justicia, cuando nosotros tomamos esa justicia apresurada, puede crear más rupturas que soluciones, porque nosotros dejamos que, nosotros al tomar la justicia por nuestras manos, nosotros estamos igualándonos a esa persona que nos maltrató. Entonces, puede ocasionar una ruptura aún más allá de lo físico, sino algo espiritual. Entonces, nosotros sabemos que Jesús era esa tierra extranjera, ¿verdad? Su abuelo, el abuelo era el rey de allí, de Jesús. Entonces, Absalón se refugia en la casa de su abuelo, y esto demuestra cómo cuando el hombre se aparta del camino recto, suele buscar refugio en lo externo. Entonces, en lo mundano. Y toma ese refugio. Yo sé que muchos hemos visto este ejemplo muchas veces cuando estábamos en iglesia, estamos en la religión, que las personas cuando pensaban que cometían un error, en vez de recapacitar y devolverse, ¿verdad? Ellos asumían que su refugio era aferrarse más hacia lo mundano. Y eso es lo que mostraba su corazón. Que su corazón realmente era una apariencia. Que su corazón era simplemente algo bonito externamente, pero por dentro no era algo limpio, no era algo santo. Entonces, eso es lo que representa, cuando él se va al exilio, a un territorio extranjero, porque allí en Israel había muchos lugares de refugio, pero él escogió irse al exilio. Él escogió irse fuera de la tierra de Israel. Él escogió el refugiarse, ¿verdad? Y en territorios lejanos. Entonces eso representa algo cuando la persona, el individuo que comete un error, prefiere, en vez de devolverse, prefiere irse aún más allá. Y eso son actitudes que nosotros podemos encontrar en toda la Biblia, en toda la Escritura, como el caso de Caín, que el Señor le dijo, oye, el pecado está a la puerta, tú puedes dominarlo. Y él no lo dominó, él simplemente fue más allá, él asesinó a su hermano. Él asesinó a su hermano y se refugió y tuvo que ser desterrado, tuvo que ser apartado de los santos. Entonces, en este caso, voluntariamente, Absalón se refugia en lo mundano. Entonces, ese exilio de Absalón refleja el exilio espiritual del que él huye. ¿Y de qué era lo que él estaba huyendo? Sino de la corrección, de esa corrección que pudo haber tenido. De eso era lo que él huía. Entonces, cuando la persona, el individuo, el creyente, comete un error y no busca la corrección, sino que busca refugiarse, alejarse, exiliarse, eso es lo que demuestra lo que hay en su corazón. Entonces, cuando uno huye de enfrentar nuestros actos, nuestras consecuencias, la persona porque todos estamos propensos a caer.
Entonces terminamos más lejos de la presencia de Dios y de su propósito. Y ese es el gran peligro, que nosotros lleguemos a rechazar la corrección. Recuérdense que el libro de Hebreos nos habla a nosotros que el padre que ama corrige y el que no corrige es un bastardo. Entonces, cuando nosotros, dice la escritura también, que nosotros debemos amar la corrección, porque la corrección al sabio lo hace mucho más sabio. Y de esto fue lo que huyó Absalón. Por eso él representa a este individuo que tiene exiliado ya su corazón. Este es el individuo que aparenta ser algo que no es, que aparenta ser hijo, pero está desconectado realmente del propósito de aquel que hace justicia aquel que hace justicia, sino que tiene que su incredulidad lo lleva a tomar decisiones que hacen que su fe o su confianza demuestre poca confianza en aquel que lo ha llamado, en aquel que lo ha tomado como padre. Entonces, vemos nosotros también ahí que David llora a Amnón, pero luego se inclina y anhela ver a Absalón, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos este conflicto en el corazón de David, que hay un conflicto interno, y este conflicto en ese corazón trata sobre la justicia, ¿verdad? ¿Por qué la justicia? Porque Amnón fue asesinado y él debía hacer justicia. Y la misericordia. ¿Por qué misericordia? Porque su corazón de padre anhelaba ver a Absalón. Entonces, esto tiene un contraste. David nos muestra a nosotros en su corazón, nos muestra el corazón del Eterno. Nos muestra aquí que en el corazón del Eterno, que aunque la justicia exige un juicio por el pecado que todos hemos cometido, la misericordia anhela restauración de nosotros, los que estábamos perdidos, de los hijos perdidos. Entonces, sabemos nosotros que para que este sentimiento en el Padre fuera consumado y la justicia hubiera sido, la justicia por el pecado hubiera sido consumada, nosotros teníamos que padecer esa profecía que dice, que dice que cuando ellos cuando ellos hayan sido esparcidos por todas las naciones y se fueran arrojados por todas las naciones y hubieran participado de la maldición de la ley, como está escrito, después de eso el Señor los recogería de todos los rincones de la tierra. Entonces, para que esa misericordia en el corazón del Padre Eterno pudiera ser efectuada, por eso es que el Mesías tuvo que llegar en un momento preciso, indicado, en el tiempo indicado, señalado, porque era necesario que primeramente esa justicia del Señor tendría que ser saciada. Tenía que ser saciada ¿cómo? Haciendo que pagáramos por el pecado, y que toda la maldición del pecado hubiera sido consumida. Ahora, el Padre, dice ahí, David, ya siendo consolado, ya había sido consolado por la muerte de Amnón, ahora deseaba ver a Absalón. Entonces, Amnón representa ese joven que pecó, pero necesitaba pagar el precio. Y nosotros sabemos que la paga del pecado es la muerte. Entonces, a nosotros ver que la paga del pecado es la muerte, nosotros vemos aquí que este Absalón toma la justicia por su mano y consuma la paga del pecado. Pero nosotros también sabemos que no fue por la mano del Señor. O sea, sí, pero el Señor envió personas que hicieron como Nabucodonosor, que el Señor llamó como su siervo, y todos estos que llevaron al pueblo al exilio, lo desterraron, consumaron la paga del pecado. Entonces nosotros vemos este reflejo aquí profético de Amnón, pero ya al ser consolado David quería ver a Absalón. Entonces, esto nos hace el reflejo del Mesías en cuanto a que después de que él estuvo siendo ya el pecado ya había sido consolado, ahora el Señor anhelaba ver a sus hijos perdidos.
y a su hijo perdido. Y en este caso, aquí estamos nosotros, delante de la presencia de Dios. El Señor envió a nuestro Mesías para restaurar esa relación que había sido rota por el pecado. Entonces, eso es lo que nos refleja aquí el corazón de David. Nosotros podríamos decir que David era un insensible, como muchos hablaron, y no comprendieron a David, no conocían su corazón. Pero asimismo hay muchas personas que no comprenden el corazón del Padre y todavía juzgan al Padre por todo lo que pasó en el antiguo pacto, ¿verdad? Entonces dicen que Él es un Dios violento, asesino, y no lo comprenden. ¿Por qué no comprenden su corazón? Porque no lo conocen. Entonces, nosotros tenemos que ver aquí que el amor paternal, ¿verdad? Eso es lo que refleja el amor divino, ese amor de David, que aun cuando nosotros fallamos, el Eterno busca la manera de que nosotros retornemos a Él y busca la reconciliación con cada uno de nosotros. Entonces, Absalón, vemos que estuvo tres años fuera en el exilio. Entonces, el número 3 en la Torá suele ser un símbolo de plenitud en un ciclo. Es como un ciclo donde su plenitud ha sido consumada, un ciclo donde ha sido consumado su propósito. Entonces, aquí representa un tiempo de espera y prueba donde no hay reconciliación aún. Entonces, nosotros tenemos que ver que el Eterno permite siempre un tiempo de silencio para que el hombre reflexione en su error, pero también para que el corazón del que fue ofendido madure hacia el perdón. Entonces nosotros vemos muchas veces que hay situaciones que parecen quedar inconclusas, pero no es eso, no es que quedan inconclusas, sino que el Señor da tiempo a que ese ciclo se consume y de que la persona afectada, antes de venir el juicio, puedan recapacitar, reflexionar y una de las dos partes pueda llegar a la madurez. Entonces, por eso es que dice la Escritura que filo con filo se ajustan en Eclesiastés y el trato de la persona, el carácter de la persona se afila, se perfecciona a través del trato con los hombres. Entonces, nosotros debemos comprender que siempre vamos a tener personas que nos hacen sentir mal, siempre vamos a tener personas que nos lastiman, siempre vamos a tener una esposa o un esposo que no nos comprenda, que no sepa, que no nos conozca, porque el tratar, la convivencia diaria es lo que hace que la persona alcance la madurez y pueda llegar a perdonar a la persona que lo ofende. Y eso es lo que demuestra que el individuo ha crecido espiritualmente, que el individuo se hizo más sabio porque aprovechó la corrección. Aquella persona que se jacta, que cuando está molesta siempre le da la espalda a aquella persona que lo ofendió, cualquier cosa, es una persona inmadura que necesita recapacitar, madurar y de esto se trata. De esto se trata el propósito del tiempo y del silencio, de que Dios permite antes del juicio un tiempo para que la persona recapacite, reflexione. Entonces, vimos nosotros cómo Absalón huyó, ¿verdad? Y nosotros también vemos más adelante, no lo hemos estudiado, pero ya un poco lo sabemos, que Absalón se va a rebelar contra David. Entonces, cuando no se enfrenta el pecado con la verdad y el arrepentimiento, lo que se deja en el exilio regresa más fuerte y más peligroso. Por eso es que nosotros debemos entender, comprender que cuando nosotros tengamos una situación, y yo creo que la Escritura y el Mesías siempre nos lo dice, que cuando tengas algo contra tu hermano, contra tu esposo, contra sea quien sea, antes de dar la ofrenda al Señor, ve y reconcíliate con Él, no vaya a ser que Él te acuse y te lleva hacia el juez y entonces seas tú el culpable.
Entonces nosotros no podemos tardar en enfrentar el pecado, en enfrentar las situaciones, las circunstancias que nosotros tengamos. ¿Con qué? Con la verdad y el arrepentimiento. A pesar de que la persona haya sido la que te ofendió, la Escritura nos enseña, y el Mesías, de que perdónalo 70 veces, y a pesar de eso demuestra tu madurez. No es tu debilidad, sino tu madurez a enfrentar esta circunstancia que siempre se nos presenta en la vida. Que no somos nosotros los que estamos perdiendo, sino que cuando nosotros confiamos en que el Señor es el que toma todas las cosas en su mano, nosotros no solo estamos demostrando fidelidad a la Torá, nosotros estamos demostrando nuestra madurez y nuestra esperanza en que es el Señor que siempre toma la venganza y hace todas las cosas por nosotros. Cada vez que nosotros vamos soltando más y vamos confiando más en el Señor, nosotros vamos viendo cómo el Señor corre más rápidamente a responder hacia nuestras injusticias, así como respondió cuando le hacían injusticia a Daniel, así como a Sadrach, Mesach y Abednego, así como a todos los que le hicieron injusticia. Cada vez que estos individuos confiaban más en que el Señor iba a trabajar por ellos, el Señor aún más respondía, resolviéndole, ayudándole no solo tras de ellos, sino que se ponía delante de ellos y enfrentaba a sus adversarios a favor de ellos, delante. Era algo visible, era algo notorio. Cada vez que nosotros vamos entregando nuestra confianza y dejando que el Señor sea quien supla nuestras necesidades y confiando en Él, nosotros vamos a ver lo más claro a Él, no poniéndose detrás de nosotros para defendernos, sino delante de nosotros para abrirnos el camino aún más notorio, visible. Él adereza mesa delante de nuestros angustiadores. Él prepara, antes de que nosotros lleguemos a la circunstancia, Él prepara el camino, Él abre el camino, Él abre la brecha, Él prepara todas las cosas para que nuestros adversarios, al llegar al momento, se avergüencen y sientan y puedan ver que el Señor está a nuestro favor. Él adereza mesa delante de nuestros angustiadores. Y eso es lo que está pasando aquí. Eso es lo que ha pasado aquí. Que Absalón representa a este individuo que no confía en que el Señor pueda tomar las cartas en el asunto, sus manos, poner su mano en el asunto. Entonces, cuando nosotros permitimos, ¿verdad?, no enfrentamos estas consecuencias, entonces lo que nosotros dejamos que se fuera, eso va a regresar. Ese sentimiento coge más fuerza en el individuo, en tu adversario o en ti mismo y regresa más fuerte y peligroso. Y eso representa también ese espíritu que dice la Escritura, dice el Mesías, de que cuando un hombre está limpio y da cabida a un espíritu malo, inmundo, lo saca, el Señor limpia la casa, vuelve, ronda y vuelve con 7 peores. Porque los sentimientos son espíritus, porque nosotros somos espíritu y todo lo que trabaja alrededor de nosotros no es algo simplemente emocional ni sentimental, es espiritual. Y todo lo que nosotros dejemos inconcluso, si nosotros no matamos, como diríamos, la culebra por la cabeza, esa culebra se alimenta, se crece, tiene más sabiduría y tiende a tentarnos y a acecharnos, a hacer una emboscada en contra de nosotros. Entonces, todas las circunstancias que nosotros dejemos inconclusas en cuanto a nuestras personas que nos agreden, nosotros es lo que estamos es permitiendo que esta circunstancia regrese con más fuerza y más peligro hacia nuestra vida. Entonces, el deseo de David era volver a Absalón, por volver a ver a Absalón, es legítimo. Él
Él podía, él lo deseaba porque lo podía, pero nosotros tenemos que entender que la reconciliación sin corrección produce rebelión futura. Entonces, él no lo corrigió. Y si nosotros no corregimos las cosas que están mal, estas rebeliones, esto se puede convertir, este conflicto, en una rebelión futura y convertirse en algo más peligroso. Entonces el perdón necesita ir acompañado de reconciliación. El perdón tiene que tener reconciliación. De lo contrario, el problema se repite y crece. Y nosotros estamos viendo al Señor, al Eterno, al glorioso, maravilloso Eterno, que Él no solo perdonó nuestros pecados, sino que los arrojó al mar, a las profundidades del mar, allá en el abismo, donde Él no tiene su mente ni su pensamiento. Allí, para no recordar, y no solo perdonó nuestros pecados presentes, sino nuestros pecados futuros. Él nos ve completo, Él nos perdonó completamente. Entonces, cuando nosotros no perdonamos completamente a una persona y no nos reconciliamos, el perdón tiene que tener reconciliación. De lo contrario, el problema se va a repetir. Entonces, nosotros tenemos que tener esto muy en consideración. Entonces, cuando nosotros hablamos de este conflicto, ¿verdad? Cuando nosotros estamos hablando de este conflicto entre la justicia y la misericordia, nosotros debemos tomar en cuenta del peligro eminente, del gran peligro que es huir en lugar de arrepentirnos, en lugar de tomar cartas en el asunto y buscar la corrección. Entonces, nosotros también tenemos que evaluar, ¿verdad? El amor profundo que tiene el Padre hacia cada uno de nosotros, que refleja, o ese amor que reflejaba David como padre, que él reflejaba ese amor de nuestro Padre Celestial y lo manifestaba de esa manera. Y es la misma forma como el Señor nos ama, a pesar de que nosotros huimos. El Señor quiere vernos, quiere que nosotros regresemos siempre a Él, y que nosotros amemos, atesoremos la corrección como algo, como una llave poderosa para romper las cadenas y las ataduras y las maldiciones futuras. Entonces, nosotros también debemos entender que el perdón, sin reconciliarnos con la persona, puede abrir las puertas para algunas peores tragedias que la que ya estamos presenciando. Entonces, si estas circunstancias se parecen a algunas de las que hemos pasado o estamos pasando en este momento, nosotros ya tenemos las herramientas para poder enfrentar estas circunstancias y hacer que el Padre se sonría, que el Padre vea que nosotros realmente no estamos en un círculo vicioso donde no queremos aprender. El nosotros madurar demuestra al Padre que Él puede confiarnos cosas mayores. Y que el Señor les bendiga. Le entrego aquí el micrófono. Amén. Amén, amén, mi hermano Edward, toda Rabá, por ese estudio, por esa enseñanza, mi hermano. Y el Eterno le bendiga mucho, junto a su esposa, su familia, mi hermano. Bueno, mis hermanos, ya estamos por culminar este estudio. Si quieren añadir algo más para complementar el estudio de nuestro hermano Edward, pueden hacerlo, mis hermanos.
Vamos a entrar ahora en el capítulo número 14 de Segunda de Samuel. Si están atentos mis hermanos y me ayudan ahí con sus comentarios, con alguna aportación, vamos a poder culminar este estudio. Vamos a ir al capítulo 14 de Segunda de Samuel. Si me acompañan ahí mis hermanos, ya terminamos. Bueno, venimos hablando de los hijos del rey David, venimos hablando de este Absalón, quien tomó venganza por mano propia, quien escapó también, quien huyó de su ciudad, y aparentemente el rey David lo dejó, no fue a buscarlo, ¿no? El rey, el Melech, también que hace alusión al Mashiach, ¿no? Tenía la autoridad, él tiene la última palabra en su reino, y pues por eso que su siervo Joab, este hombre, capitán de su ejército, el más allegado, el más cercano a su palacio, ¿no? Y también un amigo ya, y eran todos familiares. Shabbat Shalom, mi hermano Xavier, bendiciones. Hola, mi Estábamos hermano, justo, Cristo le bendiga. sí, justo hablando de la porción que le toca a mi hermano, y yo haciendo una pequeña, un resumen nada más hasta donde llegamos. Nuestro hermano Edward tuvo el gusto y el placer de darnos su porción. Y aquí estamos justo, mi hermano, si usted está listo para dar el capítulo 14 de Segunda de Samuel, lo puede hacer, mi hermano Xavier. Perfecto, mi hermano. Sí, porque venía de viaje, por eso la tardanza. Ya les comento. Amén, amén. Mientras se acomoda usted, mi hermano, allí, mientras eh, va recopilando los papeles del estudio, estamos comentando, decía yo, un resumen de lo que veníamos viendo ya en este estudio. Gracias por la participación de los 7, ¿no? El 7 que habla de Yahweh, habla de 7, habla de la divinidad, habla que el Eterno también está en nosotros. Por eso hacemos 7 aliyah, 7 estudios con 7 participantes. Obviamente están todos invitados a poder comentar y demás. Pero bueno, estamos entrando en el séptimo estudio. Decíamos que veíamos al rey David indiferente a su hijo Absalón, ¿no? Y cómo también él y junto a su familia, ¿no? Y sus demás hijos lloraban a Amnón, quien había sido muerto por mano de, o por mandato de su hijo Absalón. Y este Absalón es quien también se subleva delante de el Melech David, ¿no? Primeramente busca su favor por medio de Joab. Joab fue quien habló al Melech David. De alguna manera va a incitar por medio de una mujer, el Melech David, a pensar en su hijo y lo va a hacer venir. Pero bueno, aquí estamos adentrándonos en el capítulo 14, hablando de quién era Absalón, hablando también de cómo, de qué se sentía el Melech David y su entorno, lo que va aconteciendo. Habían pasado 2 años ya, después de la muerte de Amnón, ¿sí? Y bueno, aquí vamos a dejar la palabra a nuestro hermano Xavier para que nos siga comentando acerca de este estudio. Amén, amén. Bendiciones a Cristo para todos, mis hermanos. Bueno, voy a comenzar acá con la porción de capítulo 14, ¿no? Principio capítulo 14, del versículo paso 1 hasta el versículo 7. Voy a compartirles acá el video de acuerdo a los textos, ¿no? De la palabra. Como subtítulo, Joab procura el regreso de Absalón. Entonces vemos acá lo siguiente. Joab, el hijo de Zeruya, percibió que el corazón del rey se inclinaba hacia Absalón. Así que Joab mandó a llamar a Tecoa y trajo a una mujer astuta y le dijo: por favor, pretende que estás de luto, ponte ropas de luto y no te unjas con aceite.
sino que parezca que eres una mujer que ha estado de luto por mucho tiempo. Ve al rey y habla con él de acuerdo a esta palabra, y Joab puso palabras en su boca. Cuando la mujer de Tecoa habló con el rey, ella cayó de bruces y haciendo reverencia dijo: Rey, ayuda. El rey le dijo a ella: ¿Cuál es el problema? Ella respondió: Soy en verdad una viuda, después que mi esposo murió. Mis dos hijos estaban en el campo y ellos pelearon, el uno con el otro. No había nadie para separarlos. Uno le pegó al otro y lo mató. Ahora bien, la familia completa ha venido contra mí, tu sirvienta. Ellos están diciendo: entrega al que le pegó al hermano para que le podamos matar, para que lo podamos matar por matar a su hermano. Ellos quieren destruir al heredero, como también apagar el único carbón que me queda. Entonces mi esposo no tendrá nombre ni será en ningún sitio de la tierra. Bueno, como vemos acá, mi hermano y mi esposo. Sí, este primero pasó, versículos, ¿verdad? Estamos viendo la situación acá de la que se percató Joab. ¿Por qué? Porque había una situación, como ya venían comentando mis hermanos con respecto al estudio, en la huida, ¿no?, que hizo Absalón después de haber matado a su hermano, y que Salomón tuvo un duelo bastante fuerte por ese hijo. Y podemos ver acá que Joab vio que esa ruptura que hubo allí entre padre e hijo por parte de Absalón, y se llevó parte del ejército también y tenía bastante peso en el ejército del rey David, no lo vio como algo, por así decirlo, prudente, ¿no? Esa ruptura que hubo ahí de poder, por así decirlo. Entonces, fíjense en este caso, vemos que Joab tiene por iniciativa, ¿verdad?, mandar a llamar a una mujer de una región que se llama Tecoa. Acá está ubicado allí en Jerusalén, ¿verdad? De ahí venían los tecoitas. Y también fue el lugar de nacimiento del profeta Amós. Eso está, de acuerdo a los textos, 18 kilómetros al sur de Belén. Eso muy relacionado ahorita con lo que es la tierra de lo que comúnmente ahorita tienen estipulado, ¿no?, como la tierra de Gaza. Entonces vemos acá que los tecoitas, ¿verdad?, de donde era esa mujer, viene Joab, la manda a llamar para que convenza o le dé ese tipo de información al rey David, porque como estamos viendo acá, él puso palabras en boca de esa mujer de la región de Tecoa. No se tiene claro ni se establece el nombre de dicha mujer, solo simplemente eso es un enigma, por así decirlo. Es una mujer que habitaba en esa región, que también estaba como ya finalizando, ¿no?, lo que era la zona de la tribu de Judá. Esa mentalizada que estaba por allí en esa zona, es una cordillera que estaba cerca de Hebrón, y se iba mucho hacia la zona del Mar Muerto también. Entonces vemos que Joab utiliza esta estrategia para tratar, ¿verdad?, de convencer o de incentivar a que el rey David perdone o tenga un acercamiento con su hijo Absalón. Por eso vemos que en el paso 1 él percibió que el corazón del rey se inclinó hacia Absalón. También sabemos que el David amaba también a Absalón como tal. Y teniendo en cuenta, ¿no?, de que del suceso, ¿verdad?, desde cuando mataron a su hijo, a su hijo, ¿verdad?, Absalón, cuando manda a matar cuando asesinan al hermano, él se va de esa zona y por 3 años. Pero vemos que después del rey David, como ya había comentado, a veces reconciliaba en su corazón por la muerte de su hijo Amnón y dejó de perseguir a Absalón, como bien está ya establecido. Entonces vemos acá que Joab se da cuenta de esta situación, percibe que el rey como que se quiere acercar a su hijo y utiliza esta estrategia a través de esta mujer, ¿verdad?, de la región de Tecoa, para que astutamente, ¿verdad?, aunque aquí, porque como acá nos deja bien establecido el paso 2 dice que mandó a llamar a una mujer astuta. O sea, ella tenía esa cualidad también ya para que pudiera, ¿verdad?, ejercer este tipo de papel que Joab le estaba mandando, por así decirlo, interpretar. Por eso él le dice que se hiciera pasar de que estaba de luto.
y se acercara de esa forma al rey. ¿Por qué? Para darle a entender, como el rey también había estado de luto con la situación de su hijo Amnón, ¿verdad? Esta era una forma como representativa de lo que ya había pasado porque Absalón había matado a Amnón. Y vemos que la mujer se acerca al rey, ¿verdad? Y le recita, ¿no? Al rey David unas palabras de acuerdo a lo que Joab en este caso le manda o le da como, por así decirlo, como un guión. Ella aplica este guión que Joab le estaba comentando y esta situación que estamos viendo acá, en donde ella da o relata de este asesinato que hubo con uno de los hijos, ¿verdad? Se asemeja mucho a la situación que estaba viviendo el rey David en ese momento. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante, no me quiero meter más hacia esos textos porque ya serían otros pasos adicionales a esto, en donde el rey David, solo le voy a dar como especie de un pequeño resumen, se siente identificado con esta situación que le comenta la mujer, en donde vemos que en el pasú 6 y 7, ella relata la situación de los hijos que estaban en el campo, en donde uno peleó con el otro. Y como no había nadie para separarlos, uno le pegó al otro y lo mató. Entonces vemos que ella deja establecido en el paso 7 que la familia completa en ese momento había ido en contra de ella. Por así decirlo, una situación muy relacionada con lo que vio el rey David, porque yo me imagino que en su momento David se vio confrontado, porque los dos eran sus hijos, y independientemente de tenían que haberle dolido, ¿no? La situación adicional a eso, sus demás hijos, me imagino que pedirían justicia por eso en contra de Absalón y familiares y parientes cercanos de la misma forma. Que por eso esta mujer de Tecoa le da esta referencia con ese guión que Joab le dio, eh, dándole esa similitud a la situación que él había vivido con su hijos. Entonces vemos que la sirvienta acá, o esta mujer en este caso, ¿verdad? En el Pasuk 7, le da o le explica al rey David una situación en la que ella se encuentra en donde no sabe cómo hacer en este caso, como para que el rey tome una decisión en base a ella, ¿verdad? Que era el rey también era como un juez en ese entonces también, cumplía esa función, para que diera una sentencia y en base a esa sentencia, más adelante pudieran aplicársela también David a sí mismo, porque eso lo iba a utilizar yo de estrategia para que él se hubiese confrontado por la situación que estaba pasando. ¿Por qué? Porque recordemos que Joab era por así decirlo, prácticamente otro soldado más en las filas del rey David, a pesar de que era su hijo. Y tenía también un contingente grande del ejército, ¿no? Del rey David. Y Joab estaba viendo esta situación ya a manera estratégica y de acuerdo a la guerra que se estaba suscitando en ese entonces. Joab viendo esta situación, como estamos viendo acá, vemos esta intervención de esta mujer de la región de Tecoa para tratar de hacer entrar en razón o terminar de hacer entrar en razón al rey David y acogiera nuevamente a Absalón, tuviera un acercamiento con él, pudieran hacer las paces. ¿Por qué? Porque, como bien dice el paso 1, Joab vio que el corazón del rey David ya se inclinaba hacia Absalón. Me imagino que en su momento pudo haber hecho comentarios o algún tipo en algún momento manifestó algún tipo de comentario de redundancia acerca de su hijo Absalón, con lo cual Joab se pudo dar cuenta de que como que quería, ¿no? Acercarse nuevamente a ese hijo, recordando de que ya habían pasado 3 años después de la muerte de su hijo Amnón. Entonces vemos acá que lo que se está gestando en esta situación es simplemente una estrategia que Joab está aplicando para unificar nuevamente ese contingente con la tropa del rey David que tenía Absalón en ese momento, en esa zona a donde él se fue, ¿verdad? Que muy bien se sabe que era una zona en donde ahí también eran, por así decirlo, eh, enemigos del pueblo de Israel. Y entonces Joab no le convenía que estuviera, como quien dice, asociándose con ese tipo de personas que estaban allí, dándole, como quien dice, esa cabida a Shalom con su ejército que tenía en ese momento. Entonces vemos acá, ¿verdad?
que meramente, así tan sencillo como lo explica acá el texto, ¿no? Lo que Joab aplicó aquí fue, vuelvo y les repito, una estrategia para acercar al padre con el hijo. Quería que se hicieran las paces para volver a retomar por medio de la estrategia que aplicó con esta mujer de la zona de la región de Tecoa, volver a tener, como quien dice, el ejército unificado, porque nosotros bien sabemos que ya Joab está viendo la situación acá de forma ya estratégica, en base a la guerra que tenía Israel por delante, y no le convenía de que el ejército estuviese así tan diseccionado en ese, y mucho menos a ese nivel entre el rey y el hijo, porque nosotros sabemos que cuando ese tipo de situaciones se suscitan en esos reinados, muchas veces los reinados terminan cayendo, termina como quien dice esa dinastía yéndose, por así decirlo, abajo. Yo va pensando como un general de rey David, ¿verdad? Estratégicamente lo que trata acá es de solucionar esa situación y que se pueda solventar dicho problema, ¿no? Que tiene David acá con su hijo Absalón, pero que como nos comenta acá el texto en la escritura, nos está dando claro de que el rey David, ya después de haber pasado esa cantidad de años, de la muerte o del asesinato injusto, bueno, injusto para el rey David, porque nosotros bien sabemos ya como comentaron anteriormente de por qué Absalón mató a Amnón, ¿no? Para el rey David posiblemente fue injusto, pero ya para nosotros viendo la situación que aconteció allí, porque Absalón tomó esa decisión, fue como por venganza de lo sucedido a su hermana Tamar. Entonces vemos aquí que simple y llanamente se está ya buscando nuevamente, ¿verdad? De que el regreso de Absalón, como lo relata el subtítulo de este capítulo y estos primeros 7 pasos, sea una cuestión que se pueda dar de forma, por así decirlo, urgente o de la forma más pronta posible. ¿Por qué? Porque ya él estaba viendo de que Absalón estaba en una zona con un grupo de personas que no, para niveles de guerra y estrategias de todo lo que estaba pasando en Israel en ese entonces, que lo que estaba era constantemente en guerra, porque sabemos que el reinado del rey David fue un reinado donde se derramó muchísima sangre, fue un reinado donde la guerra fue lo que predominó, y luego la paz vino fue en el reinado ya después con Salomón, lo veremos más adelante, pero lo que fue el reinado del rey David fue un reinado bastante sangriento, por así decirlo, en donde tuvieron que enfrentarse, como bien ya saben, con todo ese simiente, tratar de limpiar la tierra lo más que pudieron de esa zona de Canaán y zonas aledañas, y para efectos de lo que se estaba viviendo en ese momento, era necesario de que Absalón estuviera nuevamente a las órdenes, ¿no? Y en obediencia a su padre, lo que era el rey David, porque él ahí estaba prácticamente ya, o prácticamente ya no, él había desertado ya el ejército del padre con esa situación que se suscitó con el hermano, y 3 años es suficiente tiempo como para él haberse nuevamente reanimado, ¿no? Por así decirlo, y es algo que ponía ese reinado, por así decirlo, en una cuerda floja. Entonces, como podemos visualizar acá, o lo que estaba procurando era eso, ese regreso de Absalón para que todo el ejército se reunificara nuevamente y se pudieran hacer las paces de una manera en donde dicho reino no se viera afectado. Y también sabemos que, de acuerdo a los escritos, Absalón era un guerrero también prominente, ¿no? En esas filas, y por eso también el interés de Joab. Él, en el caso que estamos comentando acá, lo estaba viendo porque era una estrategia militar, ya lo que se estaba estando allí por parte de Joab. A su vez de que también tenía un interés de que el rey David se consolara con el regreso de su hijo, porque también, como les comenté al principio, yo me imagino que el rey David ya estaba, por así decirlo, extrañando a su hijo Absalón, ¿no? Dicen las escrituras más adelante que David amó demasiado a ese hijo, Absalón, incluso eso lo veremos más adelante, en el momento de su partida. Dice que el rey David sufrió mucho esa muerte de Absalón, a pesar de que Absalón se torna, ¿no?, en las escrituras como un hijo un poco rebelde, un poco más por su cuenta, por así decirlo, y se iba más por lo que él pensaba. Y eso es algo que, en el caso de nosotros, ¿no?, por lo menos los que han tenido hijos y los que hemos tenido hermanos y familiares cercanos, hemos podido ver que siempre el hijo más rebelde es el que le duele como que más al padre.
o a la madre. Es el que como que tratan de, y no es que el padre lo quiera más a él, ¿no? Sino que simplemente como saben la situación en la que se encuentra, en que es un poco más rebelde, un poco más eh, desobediente, por así decirlo, es más, se arriesga más a las cosas, no es tan cuidadoso. Siempre el padre o la madre tratan de cuidarlo más porque saben esa actitud que tiene ese hijo, ¿verdad? Que muchas veces los demás hijos lo ven como que quieren más a este hijo que al otro, no, sino que simplemente como el padre determina esa debilidad allí, por así decirlo, en ese hijo, tienden a cuidarlo un poco más. Y eso muchas veces por parte de los demás hijos o familiares lo toman como que quieren hijos más que el otro, no, sino que simplemente es eso. En este caso, el rey David, Absalón, estaba cumpliendo ese papel. Por eso vemos la actitud que tiene Absalón, mata al hermano, se va por 3 años, y eso independientemente a David, ¿verdad? Le hacía bastante, por así decirlo, peso en su corazón porque quería a su hijo. Solo que simplemente Absalón era un hijo de esos, como les comento, de que muy difícil de controlar. Porque por como estamos viendo acá, Absalón era bastante rebelde en ese sentido, era muy su criterio. Y Joab, ¿verdad? Como estamos viendo en este caso, procura su regreso porque tenía una estrategia por medio de ese regreso militar, ¿verdad? Una estrategia militar, y también para que el rey David se consolara, porque pudo haber percibido eso como bueno, como tal cual dice acá el paso 1, eso fue lo que percibió, que el corazón del rey David se inclinaba hacia Absalón, dando a entender de que él estaba eh, triste, por así decirlo, extrañaba a su hijo, le hacía falta esa ese compartir, por así decirlo, ese hijo que no estaba allí presente, que David sabía dónde estaba, cuáles eran los pasos que estaba dando, con qué tipo de personas se estaba relacionando, y eso a cualquier padre le genera una preocupación, ¿no? Entonces vemos acá, para culminar, ¿no? Estos primeros 7 pasos de este capítulo, cómo Joab utiliza a esta mujer bastante astuta para que cumpliera o fingiera ese papel, esta dramatización acá, y poder acercarse al rey y darle este tipo de información. Ya más adelante veremos cómo David se da cuenta de todo esto y puede discernir de que fue planificado por Jehová esta situación, pero que independientemente de, David lo acepta, pues, como una cuestión positiva, por así decirlo, y puede, o sea, lo deja tranquilamente a Jehová por esta estrategia que utilizó, y a la mujer de igual manera, a pesar de que fue una estrategia que es lo que se está utilizando acá para hacerle, como quien dice, entrar en razón y se acerque más a su hijo Absalón. Entonces, bueno, mis hermanos, si tienen algún comentario, aporte a con estos 7 pasos que me respondieron en este Shabbat, para enriquecer más esta situación que se presentó acá, pueden hacerlo ahora, señor Nico. Salón, hermanitos de Dios. Llegaste. Muy bonito estudio, hermanita Mal y el hermanito Edward. Ay, ya se fueron. Bueno, bendiciones. Amén, mi hermano Xavier, toda rabá por esa entrega, mi hermano. Bien, mis hermanos, si no hay más comentarios, si no hay alguna aportación, damos por concluido el estudio de hoy. Vamos a dejarlo aquí con la grabación, pero seguimos conectados, mis hermanos, sobre esta plataforma.